Carnívoro, el hombre cocodrilo. Esta trágica historia comienza en un día normal bastante pacífico, cuando dos jóvenes se encontraban jugando con su pelota. Y uno de ellos patea el balón demasiado lejos y termina adentrándose a un gran túnel que conectaba con el alcantarillado. Y lamentablemente, en ese lugar se encontraba descansando Carnívoro. Entonces, los dos jóvenes decidieron ir a buscar su pelota, sin imaginar el terror que les esperaba. Después de un buen rato recorriendo los túneles del alcantarillado, los jóvenes consideraron retirarse y considerar perdido el balón. Sin embargo, uno de ellos insistió, ya que el balón pertenecía a su hermano, y después de un rato lo encontraron. Pero desafortunadamente, era una trampa, y Carnívoro comenzaría a devorar a uno de ellos. Mientras esa catástrofe ocurría, el otro muchacho intentaría huir, pero se perdería dentro de los túneles del alcantarillado. Pero eso no era lo peor de todo, ya que se encontraba siendo perseguido por Carnívoro, que se ubicaba bastante bien en los túneles. Y después de un rato, por desgracia, Carnívoro lograría encontrar al chico y comenzaría a atacarlo. Tristemente, los restos de ambos jóvenes fueron descubiertos 2 semanas después por trabajadores del alcantarillado. Y fue en ese momento que las autoridades tomaron cartas sobre el asunto y buscarían a la criatura. El regreso del monstruo de las tinieblas. Esta historia comienza en una pequeña granja a las afueras de la ciudad de ARPG, en la que, al igual que hace algunos años en otras granjas, comenzaron a desaparecer animales. Pero a diferencia de hace algunos años, en esta ocasión se tenía conocimiento de la criatura que desaparecía a los animales, el cual se conoce como el monstruo de las tinieblas. Pero mientras el monstruo devoraba a los animales, el hijo joven del dueño de la granja quiso enfrentarse a la criatura para aniquilarla de una vez por todas. Y poco después, su hermano menor decidiría ayudarlo, pero ninguno de los dos tenía conocimiento previo sobre el comportamiento de la criatura, y mucho menos sobre su apariencia. Por lo que no se percataron de que la criatura los estaba acechando desde la oscuridad de la noche. Y en el momento exacto en el que bajaron la guardia, la criatura los atacó, acabando con la vida del hermano menor que intentaba proteger a su hermano, enfureciendo al hermano mayor, que decidiría disparar sin perder el tiempo. Pero, a pesar de sus heridas, la criatura era muy rápida y lograría golpear y desarmar al sujeto. Al ver esta terrible desventaja, el hermano mayor trataría de escapar rápidamente, pero el monstruo estaba demasiado enfurecido y no le permitiría escapar.
La casa de la serpiente gato. Este caso comenzó cuando unos jóvenes que pertenecían a la misma escuela que el sujeto que desapareció hace algunos años en el bosque, decidieron documentar cómo se adentraban en el bosque, en el cual terminarían encontrando una extraña casa abandonada. En las grabaciones se puede notar cómo a partir de cierto punto específico de la casa comienzan a parar las risas y comienzan a ponerse más serios, ya que pueden notar la presencia de alguien, pero no saben qué, y no pueden verlo. Después de unos pocos minutos, la tensión es tan grande que decidirían escapar del lugar, pero serían atacados por una criatura no identificada, al menos en esos momentos, ya que recientemente la criatura sería identificada como Nisha, la propietaria original de esa misteriosa casa. Aunque, a pesar de sus ataques, ninguno de los jóvenes desaparecería o serían atacados de gravedad, pero sí se llevarían un gran susto. Pero, la criatura Nisha no sería el mayor problema de los jóvenes, ya que a pesar de que lograron salir al bosque, se terminarían encontrando con la serpiente gato. Pero al igual que Nisha, los atacaría, mas no los asesinaría, por lo que el misterio de la desaparición del sujeto de hace algunos años todavía está en pie, ya que comenzaron a existir dudas, debido a que en las imágenes se ve que la serpiente gato, pese a ser agresiva, no asesina a sus víctimas. Y con respecto a la mansión abandonada, un millonario está en conversaciones para comprar la propiedad, ya que no se han reportado nuevos avistamientos de Nisha. Pero tiempo después, se conoció el nombre de Nisha y su aspecto, ya que se encontraron algunas cuantas pinturas que posiblemente fueron realizadas por la misma. El hombre lobo, el renacimiento. Este caso comienza cuando un pequeño grupo de jóvenes decide adentrarse en las profundidades del bosque con la esperanza de lograr capturar en cámara a cualquiera de las criaturas que se esconde en las profundidades del bosque. Entre ellos se encuentra el hermano de Jonathan, que está determinado a saber qué ocurrió con su hermano, que desapareció hace poco tiempo en el bosque. Y tiene la esperanza de por lo menos encontrar una pista. Ya en el campamento, todo estaba demasiado tranquilo. No habían encontrado nada. Pero de pronto, un aterrador aullido terminó con la tranquilidad de los jóvenes. Después de un par de minutos, todo parecía haber regresado a la normalidad, y el hermano de Jonathan, junto con su arma, decidiría ir a investigar. Pero aparentemente sería atacado por una criatura misteriosa, que tiempo después se descubriría que se trataba del mismo Jonathan, que había sido transformado en hombre lobo, y que lamentablemente todos los ataques a los muchachos serían documentados por ellos. Después de que Jonathan acabara con la vida de un par de los muchachos, dos de ellos lograrían regresar al pueblo, pero no lograrían pedir ayuda, ya que serían rápidamente atacados por Jonathan. Pero, afortunadamente, uno de ellos lograría escapar, esto debido a que mientras Jonathan se encontraba persiguiéndolo, el chico afortunado logró atravesar las vías de un tren, y el tren que se aproximaba logró golpear a Jonathan, dejándolo gravemente herido y provocando que escapara de regreso al bosque.
El hombre lobo 2, la presa. Esta historia comienza cuando el hermano de Jonathan se despierta confundido dentro de las profundidades del bosque. Al parecer, había logrado escapar del ataque de Jonathan. A pesar de su suerte, aún creía que se encontraba siendo acechado. Así que solamente le quedaba aprovechar las pocas horas de luz de día para regresar al pueblo. Pero, inmediatamente después de que la luz del día se acabara, Jonathan, que se encontraba oculto en una de las cabañas abandonadas del bosque, se había transformado en el hombre lobo. Después de transformarse, inmediatamente salió a cazar a su hermano, que había logrado regresar al pueblo. Pero su hermano intentaría pedir ayuda, pero al no recibirla, por fin logró regresar a su casa. Pero Jonathan no se rendiría tan fácil, e intentaría entrar a toda costa a la casa de su hermano. Pero su hermano lograría encontrar un arma que tenía guardada hace años, y con todo el dolor de su corazón, decidiría ir a buscar a su hermano para acabar con él de una vez por todas. A pesar de que las balas lograron hacerle algunas heridas a Jonathan, no se rendiría tan fácil y comenzaron a pelear los dos y trataron de acabar con el otro mutuamente. Pero antes de la muerte del hermano de Jonathan, lograría herirlo con el arma. Pero, tristemente, terminaría muriendo y Jonathan todavía continuaría con vida. El hombre lobo 3, Infierno. Esta historia comienza cuando Jonathan intenta nuevamente regresar a su vida cotidiana, ya que hace varios meses que no tiene una transformación. Pero la intranquilidad de no recordar lo que hizo mientras se encontraba transformado lo carcomía por dentro y no lo dejaba estar tranquilo. Además, no tendría noticias de su hermano en largo tiempo, ya que hace varios años ambos tuvieron una discusión y no se volverían a hablar desde ese momento. Al parecer, todos esos pensamientos comenzaban a alterarlo, y la bestia que se encontraba dentro de él despertaría poco a poco. En el momento en el que la bestia despertó y comenzaba a apoderarse de su cuerpo, regresaron todas las memorias que había perdido, y recordó que él mismo había asesinado a su hermano. Lamentablemente para Jonathan, volvería a atacar a una persona hasta la muerte, y comenzaría a devorarla. Pero en ese momento, algo imposible ocurriría. El espíritu de su hermano se manifestó, y con una especie de daga mágica, comenzaría a confrontarlo. Cada vez que su hermano lograba apuñalarlo, algo extraño ocurría, y después de que Jonathan pudiera ver las llamas del infierno, algo cambiaría dentro de él, y su hermano finalmente descansaría en paz. Y por alguna razón, no se volvería a reportar un ataque de Jonathan.
El Hombre Lobo 4. Archivo macabro. Este caso comienza cuando un par de amigos, los cuales eran creadores de contenido, decidieron grabar un video en el cual se adentrarían a una casa abandonada para poder grabar una exploración urbana. Dentro del lugar no encontrarían gran cosa, pero aún así el lugar era bastante tétrico. Después de unas pocas horas, la luna comenzaría a ser opacada por las nubes y caería una gran tormenta. Y para los dos amigos, esa lluvia le daba un toque extra al pequeño documental. Fue ahí cuando encontraron una puerta que se encontraba escondida. Y al parecer, esa puerta conducía hacia un pequeño sótano que se encontraba repleto de basura. Y después de un par de horas, la puerta por la que habían entrado comenzaba a abrirse nuevamente. Alguien quería entrar al sótano, así que se escondieron rápidamente, sin dejar de filmar en todo momento. Y descubrirían que la persona que entró al sótano se trataba de Jonathan, que se encontraba transformándose. Así que, totalmente en pánico, comenzarían a escapar y Jonathan comenzaría a perseguirlos. Pero sorprendentemente, no los atacaría, más bien, solo intentaba asustarlos. Al parecer, pudo tener cierto control sobre la bestia que se encontraba dentro de él. Devastación. El origen. Este caso comienza cuando un extraño asteroide se estrella cerca de la bahía de la ciudad de ARPG. Y al parecer, ese asteroide contenía una forma de vida que en ese momento no era identificada, pero que tiempo después se conocería como Tentaculus. Un horrible monstruo que necesitaba llegar al mar y en su camino comenzaría a atacar al pueblo. Tentaculus comenzaría a devorar a algunos de sus pobladores, pero uno de ellos trataría de escapar en su vehículo, pero Tentaculus lo atraparía rápidamente, ya que al parecer su metabolismo era demasiado rápido y comenzaría a crecer. De esa manera, devoró a más personas en su camino al mar, pero el ejército de ARPG trataría de detenerlo y le tendió una trampa para poder asesinarlo. Con grandes explosivos y una gran ráfaga de disparos, lograron derribarlo. Y aparentemente, Tentaculus se encontraba muriendo poco a poco. Pero el ejército no se confiaría, y nuevamente comenzaron el ataque a Tentaculus. Y después de lo que pareció un largo tiempo, aparentemente Tentaculus había muerto. Y el ejército trataría de destruir su cuerpo con una gran bomba. Y en ese momento se dieron cuenta que Tentaculus era una criatura demasiado inteligente, ya que había fingido su muerte, y en ese momento comenzaría su ataque nuevamente. Lamentablemente, acabando con la vida de todo el ejército que lo atacaba, y de esa manera, desapareció en el mar. El árbol de la serpiente gato. Este caso comienza cuando un joven se adentra en las profundidades del bosque de ARPG
para demostrar que la leyenda de la serpiente gato era un mito y que las grabaciones que se habían filtrado eran falsas. En las grabaciones, el joven admite que el bosque tenía una apariencia bastante tétrica, pero que aún así no creía que la leyenda de la serpiente gato sería real, aunque existe la posibilidad de que Nisha sí exista, pero él cree que solamente se trata de una mujer en estado de locura. Pero mientras se encontraba hablando de eso, se toparía con un extraño árbol que le llamaría la atención, ya que tenía una forma demasiado rara, y al analizarlo, el árbol cobraría vida y comenzaría a perseguirlo, y en su huida se encontraría con nada más y nada menos que la serpiente gato. Así que el árbol, que tiempo después sería conocido como Ralph, estaría aliado con la serpiente gato de alguna extraña manera. Pero no es lo más extraño que se aprecia en la grabación, ya que si ponemos atención, se pueden dar cuenta de que parecía que todo se repetía de alguna extraña manera, como si el joven solamente pudiera ir hacia un solo lado. Y a pesar de sus intentos por escapar, Ralph terminaría capturándolo y lo llevaría con la serpiente gato. Pero, de la misma manera que ocurrió con Nisha, parecía que la serpiente gato no tenía ninguna intención de hacerle daño al joven. Y finalmente, después de un largo rato, lo dejaría escapar, pero todavía existe la duda de la relación entre Ralph, Nisha y la serpiente gato. El exterior. Esta es la historia de un pobre hombre que se encontraba bastante deprimido, ya que hacía pocos meses su novia había fallecido en un trágico accidente. Y su terrible depresión lo llevaría a aislarse de todos sus amigos y familiares. Además, se volvería bastante desordenado, incluso podía haber días en los que no comía para nada. Y sin saberlo, atraería la presencia de un demonio femenino llamado Sara, que se alimentaba de este tipo de emociones bastante fuertes, tanto positivas como negativas. La extraña presencia de Sara provocaría un apagón en toda la casa. Sorprendentemente, al principio, el joven no sintió ningún temor, ya que algo dentro de él lo hacía pensar de que estos fenómenos paranormales se trataban de una manifestación de su novia. Pero rápidamente, esos pensamientos desaparecerían cuando Sara comenzaría a atacarlo y a perseguirlo, para llevárselo al inframundo, en donde ella haría con él lo que quisiera, hasta que una nueva víctima le llamara la atención. Al principio, el sujeto trataría de escapar, pero sería convencido por Sara, al decirle que su novia se encontraba en el inframundo. Pero lo que el sujeto no sabía es que solamente se trataba de una trampa.